Señor, cuando Él esté venciendo la maldad y el error, ya desnuda su espada con el rayo del furor, avanza su verdad. Hablando a nuestra amable audiencia y a nuestros televidentes que están detrás de la pantalla del canal 55, a quienes los saludamos muy cordialmente en el nombre de Jesús y los invitamos a atornillarse en el sillón de la casa, allí donde se encuentran en este momento, porque hoy vamos a hablar de algo que es sumamente interesante y que yo he denominado al sermón de este día: ¿cuáles son los síntomas de opresión que nosotros vivimos? Tenemos 14 puntos para debatir, que no sé si vamos a alcanzar a terminarlos, pero de cualquier manera vamos a tratar de ir haciendo un recorrido rápido sobre estos 14 tópicos importantes y que forman parte de los síntomas en nuestras vidas personales de opresión. ¿Qué tipo de opresión? Porque acá está la otra. ¿Cuál es el tipo de opresión que muchas veces los cristianos sufrimos? Opresión demoníaca. Opresión demoníaca. Recién escuchaba a la hermana Viviana decir que pasó una semana bastante azarosa, porque claro, todos nosotros tenemos semanas así de grandes luchas, de grandes batallas, de grandes contiendas. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras vidas siempre anda como león rugiente a nuestro alrededor, tratándonos de ponernos el pie, hacernos una zancadilla y hacernos caer. Por eso es que uno debe estar siempre atento, nunca puede estar distraído, pero en buena hora que tenemos problemas, en buena hora que tenemos luchas, porque saben, cuando nosotros tenemos luchas es porque el Señor nos está ayudando también a vencer cada una de esas luchas, ¿no? Y al vencer esas luchas es como que Él está permitiendo que nosotros nos acerquemos un poquito más hacia el reino de Dios, ¿no? En primer lugar, yo quisiera que ustedes mantengan la Biblia abierta allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, y vamos a leer los versículos, capítulo 5, del 1 al 5. San Marcos. Del 1 al 5. Marcos 1 al 5. Marcos 5, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Amén. Esto nos demuestra que el ser humano, en primer lugar, cuando le damos entrada, cuando le damos lugar al enemigo, se encuentra con una incapacidad total de vivir una vida normal. Y muchas veces se pregunta, ¿qué es vivir una vida normal? ¿Qué es vivir una vida normal? Porque para la mayoría de la gente, vivir una vida normal es una vida como la que yo vivo en ese momento. Para el borracho, vivir una vida normal es vivir enjuvenado. ¿Sí?
Para el fumador, una vida normal es levantarse por la mañana, ¿no? Arrancar con esos ataques de tos y escupir trozos de alquitrán que son desprendidos de su cuerpo. Eso es una vida normal. Para el drogadicto, una vida normal es estar drogado. Y cuando no tiene la porción de droga sobre su cuerpo, él está teniendo una vida anormal. Para el que vive insultando todo el día, una vida normal tiene una vida de insultos. Y cuando no tiene a quién insultar, va a buscar a alguien, aunque sea dentro del núcleo de la familia, a quien insultar. La cuestión es hacerlo, ¿no? Y yo siempre digo, vieron que hay maridos como hay mujeres, ¿sí? Que por allá le dicen, sos una estúpida, sos una basura, sos una porquería, sos una gorda inútil. ¿Cuántas veces lo he escuchado esto? Y ¿sabes qué? Cuando uno tira una piedra de esta naturaleza, es porque la naturaleza se invierte. Es decir, tanto la mujer como el varón que trata de estúpido, o de estúpida, o de gorda inútil, o de infeliz, o de idiota, es porque él lo es. Cuando nosotros usamos PNL, programación neurolingüística, nos damos cuenta que toda la persona que tiene una versión de esa naturaleza es porque invierte. Se ve él, en realidad, hecho una porquería. Pero como él mismo no se anima a tratarse como tal, lo hace sobre el otro. Es más fácil, ¿no? Y si por ahí el otro es una persona media débil, que no está capacitada y que no te va a contestar, te está dando más lugar a otro, para que puedas decir esto. Esto igual lo que muchas veces hacemos con los hijos, con los chicos. Sos un idiota, sos un inútil, sos un inservible, no servís para nada. Sos igual a tu padre. A esto lo dicen las madres. Y el padre dice, saliste a tu madre. Y en realidad, los hijos no son ni igual al padre, ni igual a la madre. Hablo en cuanto a los caracteres. Porque cada uno asume su rol y cada uno, al asumir su rol, adquiere su propia personalidad. Yo tengo una personalidad. Cada uno de mis hijos tiene su personalidad. No tienen mi personalidad, ni tienen mi carácter. No, para nada. Y me hubiese gustado que hubiesen tenido mi personalidad, me hubiese gustado que tuviesen mi carácter. Porque si hubieran tenido mi personalidad y mi carácter, hubiesen sido personas con menos sufrimiento. Muy a pesar de mi sufrimiento. Pero cuando uno se da cuenta, cuando uno empieza a atar cabos y a darse cuenta que tengo las posibilidades de vivir mejor, pero soy tan idiota que no me doy cuenta para accionarlo, porque ahí está el tema. Por eso que al que trato de idiota, invierto el hecho y resulta que el idiota soy yo. No sé si me entienden. Sí, a ver. Claro. ¿Saben? Yo sé que muchos de los que me están mirando por televisión en este momento y que han vivido este tipo de vida, algunos van a estar de acuerdo y otros van a estar en desacuerdo. Pero el 75% de los drogadictos son homosexuales. O están a un paso de convertirse en homosexuales. O ya han tenido relaciones homosexuales. Porque ¿quién te dice que cuando vos estuviste en un grupo, a vos te abrió? A vos. Y estaban todos bajo los influjos de la droga, no fuiste violado. ¿Cuántas chicas, después de tener una noche de esas características, al tiempo se encontraban que estaban embarazadas? Y lo peor, aparte del embarazo, es que como fueron varios los que mantuvieron
mantuvieron relaciones sexuales con ellas, no saben ni siquiera quién puede ser el padre. En una entrevista particular que tuve con el hijo de un pastor drogadicto, hablando de estas cosas, se puso a llorar. Y me di cuenta rápidamente que él había sido abusado sexualmente en una noche estando bajo los efectos de la droga. Y ustedes van a ver que un gran porcentaje de drogadictos tienen algunas características específicas de su homosexualidad oculta. Claro que la persona que vive bajo esos influjos nunca va a decir sí, es la verdad. Pero ¿saben qué pasa? Justamente cuando están en esas situaciones, ahí no impera el Espíritu de Dios, sino que impera el espíritu legionario del enemigo, el diablo. Por eso es que cuesta tanto romper las cadenas en la cual el enemigo nos tiene sumidos, esclavizados. Únicamente el gadareno tenía esa capacidad de romper esas cadenas, porque él tenía una legión. Y saben que, fíjense ustedes que aquellos que consumían o que consumen todavía ácido lisérgico, LSD, tienen visiones. Y en la década del 70, cuando empezó a surgir todo esto, porque todo esto empezó a surgir gracias a la modernidad que trajo toda esta porquería. Muchos, subidos con el LSD, de pronto se creían que eran pájaros y saltaban de un edificio de 25 pisos creyendo que iban a volar. Y se estrellaban contra el piso. O hacían otras cosas, ¿no? Como tirarse de 20 pisos abriendo un paraguas y creyendo que se tiraban con un paracaídas. Eso hace la droga. Y así queda el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro de la persona que ha vivido bajo los influjos de la droga nunca en su vida llega a sanarse totalmente. Por eso es que es un enfermo en recuperación eterna. Se va a morir siendo un drogadicto en recuperación. Salvo que permitan que realmente el Espíritu de Dios haga en la vida de él lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros seamos. Pero para eso yo tengo que permitirle al Espíritu de Dios. Yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios entre a mi vida. No que pase por al lado. No que sea como cuando voy a bañarme y dejo que el agua resbale por mi cuerpo. Sino que tengo que abrir mi corazón, tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi cerebro y dejar que el Espíritu de Dios me inunde para convertirme en una nueva criatura. Amén. En una nueva criatura. Y la nueva criatura, por el Espíritu, se deja guiar. Es como el recién nacido, tenemos que enseñarle a caminar de nuevo. Tenemos que permitir caminar de nuevo. Nacer a una nueva característica de su personalidad. Que es lo más difícil. No es una tarea fácil, no es como
agarrar el control remoto y decir, cambio la música que estoy escuchando. Quiero escuchar la vía 2 o 10. O quiero cambiar de canal de televisión. No es el control remoto. Es el control de nuestra mente. Es el control de nuestro corazón. Es el control de nuestro accionar. ¿Qué pasa con el marido golpeador? El marido golpeador le pega a su mujer. La golpea, la lastima, la orada, la agrede, la maltrata. Pasó esto, a los 10 minutos, nunca más te voy a pegar, perdona. Llora, se arrodilla. Esto a la mañana. A la noche le vuelve a dar para que tenga. Vuelve otra vez a castigar. Y a veces también lo mismo sucede con las madres. Porque la madre que no puede con el marido, no puede con el hijo. ¿Por qué? Y ahí tiene otra mariconada del hombre. El hombre que insulta, el hombre que golpea a la mujer es maricón. Pero esa palabra no se usa poco. En mi vocabulario sí se usa. Porque a veces, para que podamos entenderlo, tenemos que hablar con las palabras tal cual son. Tal cual. No le podemos quitar ni agregar ninguna otra sílaba, ninguna otra letra, sino que tenemos que decir al pan pan y al chocolate espeso. Para entender. Si no es como que no pasa nada. Y llegamos al plano de las conductas extremas. El gadareno tenía una conducta extrema. Él no se podía contener. ¿Por qué? Porque estaba gobernado. Estaba gobernado por el príncipe de las tinieblas. Un drogadicto, un alcohólico, un golpeador, un violento, un ladrón, un homicida, un asesino, está gobernado por un espíritu que pertenece al infierno. No es un espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios es un espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos llama, nos lleva a nosotros a esa convergencia de empezar a transitar y a nadar en el océano del amor de Dios. ¿Entiendes? Amén. Entonces, lo extremo desaparece, las cosas extremas, las cosas que no son convenientes para mi vida, para no vivir en esa violencia extrema. A veces violencia incluso en contra de mi propia persona, no solamente sobre terceros. Por eso es que debemos sumirnos rápidamente, y vamos a mirar lo que dice Marcos 5, versículos 9 y 12. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Muchos qué? Muchos diablos. Ustedes saben que cuando uno hace un exorcismo y empieza a expulsar el demonio, y uno le pregunta quiénes son los espíritus inmundos, responden: soy el espíritu de la droga, soy el espíritu de la homosexualidad, soy el espíritu de la prostitución, soy el espíritu del robo, soy el espíritu de la mentira. Cada uno va dando su nombre. Y estos espíritus, en el versículo 12 dice, y le rogaron todos
los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Envíanos a los cerdos. Cuando nosotros tenemos un cambio de personalidad, uno de los casos más serios del control demoníaco existe justamente en personalidades múltiples. De pronto, para que usted lo entienda, ¿qué significaría esto de una personalidad? De pronto, estoy jugueteando, diciendo chistes, y a los 2 segundos, ¡pum! ¿De qué te reís? ¿Sos tarada? ¿Sos idiota? ¿Sos infeliz? ¿De qué te reís? Y sale el espíritu de la violencia. Esas son las formas, las maneras en que actúa el demonio. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. La persona que está sumida en esa situación no se da cuenta. Y a veces la persona que convive tampoco se da cuenta. Se cree que son acciones o reacciones propias de la personalidad del individuo. Y resulta que no, es porque el individuo en ese momento cayó en los enriedos del enemigo y está siendo utilizado por un espíritu maligno. Por eso se produce ese cambio de la personalidad. ¿Saben que otra de las características muy simples que se ven en este tipo de personas es la agitación? Son personas agitadas, son hiperactivos y sufren de insomnio. No pueden dormir. Los demonios no lo dejan dormir. Viven cansados. Porque como están todo el día en movimiento, llega la noche y están cansados, pero como no se pueden dormir, entonces cambian sus caracteres psicológicos, cambian su formación psicológica. No sé si me entienden. Si no me entienden, diga: apóstol, explíquenos esto más en profundidad. Sufren de una terrible angustia interna. Claro que sufren de una terrible angustia interna. ¿Saben por qué sufren? Porque en los momentos de lucidez, se dan cuenta de lo que están haciendo. Por eso piden perdón. Es en el momento de lucidez. El hijo viene a la madre y le dice: mamá, te juro, te prometo, que nunca más me voy a drogar. Salió a los 5 minutos y a los 10 minutos ya viene hecho bolsa, hecho un trapito. Falta de personalidad. No hay personalidad para decir sí a lo que tengo que decir sí y para decir no a lo que tengo que decir no. Si yo cada vez que voy a insultar a alguien tuviese la capacidad de decir no, debo hacerlo, y tomo las riendas de la situación, no lo voy a hacer, pero me dejo llevar. Total, al fin, aparte me tienen miedo. Es la otra, aparte me tienen miedo. Lástima que nunca se tocaron a enfrentar conmigo. Porque ahí van a ver y se van a encontrar con alguien que no les tiene miedo. Hay personas que son como los perros, perdonando a los perros, por eso. Porque cuando saben que vos vas y venís con la precisa, se orinan encima. Los perros que saben que vos lo podés cascar porque hicieron algo mal, se hacen pis encima, se orinan. Hay personas que hacen igual, tanto hombres como mujeres, esto, porque no es particular del hombre, porque muchas veces decimos los hombres, no, los seres humanos.
caen bajo los influjos del demonio tanto varones como mujeres. Y hay tantos drogadictos como drogadictas, tantos fumadores como fumadores, tantos alcohólicos como alcohólicas, tantos ludópatas como ludópatas. ¿Qué es un ludópata? ¿Saben lo que es un ludópata? Es un adicto al juego. Que si hay una carrera de pulgas, también apuesta a la carrera de pulgas. No importa lo que sea. La cuestión es apostar. Apuesto a un combate de box, a un partido de fútbol, de rugby, de tenis o lo que sea, pero apuesto. Si hay una carrera de perros, apuesto. Si hay una carrera de cucarachas, apuesto. Eso es ludópata o ludopatía. Y el adicto es un ludópata, que es tan grave como el resto de las adicciones, porque el ludópata no importa tener a sus hijos muertos de hambre mientras él pueda contar con 2 pesos para jugarse esos 2 pesos a la quinera. No le importa si no tiene pan, si no tiene leche, si no tiene para comer. Le importa que él pueda gastarse esos 2 pesos, que es lo único que tiene, para jugarse un numerito a la quinera. Eso es ludopatía. O para ir al bingo. Yo veo muchas personas mayores a veces a las 7:30 de la mañana haciendo cola en los bingos para entrar a jugar, en vez de estar haciendo cosas más importantes. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que empezar a ver, hermanos, amigos. Este tipo de personas aparte viven con una terrible angustia interna. ¿Por qué viven con angustia interna? Porque son lo que no quieren ser y hacen lo que no quieren hacer. Viven lo que no quieren vivir, pero no pueden lograr lo que ellos quisieran obtener. No sé, intríngulis de trabalenguas. Pero es así. Esto trae, todas estas cuestiones traen a nuestras vidas heridas auto-infligidas. Heridas auto-infligidas y suicidio. Un chico poseído por los demonios intentaba cortarse la carátula con un trozo de vidrio. No importa. ¿Usted me entendió? No importa la falta de ortografía hablada. Porque a veces enseña, no era así. Pero cuando yo le dije, cuando yo le hablé de lo que estaba haciendo, agarró el trozo de vidrio y lo cortó con los dientes y se comió el trozo de vidrio. Claro que puede hacer el diablo, lo que puede hacer el demonio en la vida de una persona. Agarró a una mujer casi tan grande como vos, Viviana, y la tiró como si fuese un trapito, que después, cuando vuelve en sí, cuando recupera su humanidad, él no podía creer que hubiese hecho todas esas cosas. Y lloraba, afligido. Oró con nosotros. Junto con Laura hizo la oración de fe, la oración del perdón. ¿Por qué tenemos que llegar a esa instancia? ¿Por qué? A veces yo quiero tratar de encontrar en algún punto la conexión por las cuales me lleva a cometer este tipo de acciones en mi vida. Y no vivir una vida como la que tendría que vivir. Suicidio. ¿Cuántas personas son sometidas al suicidio? Fíjense ustedes lo siguiente.
ya sea en un barrio, en un municipio, en una localidad cualquiera, se suicida una persona. Por lo general se suicidan jóvenes, se suicida un joven. Y empieza como si fuera una partida de dominó, en pocos días, a sucederse una serie de suicidios. ¿Saben por qué? Porque el demonio ha ocupado el lugar y está produciendo este tipo de hechos, de suicidios en jóvenes. Cuando uno dice, ¿por qué? ¿No? Los otros días me comentaban mi hermana, que no me acuerdo quién fue, una persona recibe en su casa a su hermana. Esta mujer era de la policía de la provincia de Buenos Aires. Recibe a su hermana de 20 años. Su hermana de 20 años desayuna con ella, le dice, ¿quieres que te bañe los chicos? Esta mujer tenía los hijos mellizos, le bañó los chicos y en un momento determinado la hermana siente un estruendo desde el baño. Va a abrir la puerta del baño y que se encuentra a su hermana en un charco de sangre. 20 años. No se supo por qué. Tomó del placar el arma reglamentaria de su hermana, se fue al baño y se pegó un tiro en el pecho. Uno podría decir, con esa simplicidad tan común en los seres humanos, ¿qué bicho le picó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos segundos, en ese minuto? Esa mujer tenía una determinación tan drástica. Así actúa el demonio en la vida de aquellos que viven una vida fuera del Señor. De pronto también aparecen, sumidos por la misma fuerza, enfermedades inexplicables sin una obvia causa médica. La persona estaba más bien y de pronto ¡pum!, se cayó. Pero ya es una enfermedad, un paro cardíaco. Pero ya es una severa. Y ahí cambian las cosas. Pero todo esto, cuando uno vive una vida contra los principios divinos, conducta adictiva, la adicción al alcohol, la droga, el sexo, la comida, el juego, hasta el sexo forma parte de las adicciones. Hay adictos a la pornografía. Una cosa es ser adicto a la pornografía y otra cosa es ser adicto al sexo. El adicto al sexo necesita tener un hombre o una mujer constantemente, y el adicto a la pornografía, hemos conocido a un pastor. Porque a veces creemos que estas cosas suceden de la puerta de la iglesia para afuera, y a veces también ocurren cosas de esta naturaleza para adentro. Hemos conocido a un pastor que antes de subir al púlpito necesitaba ir a ver páginas pornográficas, denunciado por su propia esposa. Pastor que en algún momento de su ministerio llegó a estar bajo nuestra cobertura y que fue sacado de la cobertura hace ya como 2 años o más de 2 años. Yo dije, pero pastor, cuando una persona no vive dentro del plan de Dios, puede ser pastor, puede ser apóstol. Un apóstol, uno de esos apóstoles hiperencumbrados nacional e internacionalmente hace 3 años atrás, volvió a caer en la droga. Después de más de 20 años de ministerio y de estar en un ministerio internacional muy grande. Y ahí vuelvo otra vez para atrás. El drogadicto es un enfermo en recuperación de por vida. Va a tener 100 años y va a estar en recuperación. ¿Por qué? ¿Recuerdan aquello del lóbulo frontal? No vamos a hablar ahora, pero si no vamos a terminar mañana a la noche.
conducta sexual anormal, derrotas, fracaso y depresión en la vida cristiana. En la vida cristiana, no afuera de la iglesia, no afuera de las puertas de la iglesia. Muchos hermanos vienen y nos dicen, ¿no? Hermana, ore por mí, porque yo vivo siempre derrotado. El Señor me tiene derrotado. No, estás equivocado. El Señor no te tiene derrotado. El que te tiene derrotado es el diablo. El que te quitó de la gracia es el enemigo. Dios te mantiene. Dios quiere que te mantengas. Amén. Por eso dice, amados, quiero que les vaya bien en todas las cosas, en todas, en la salud, en el trabajo, en el amor, en la economía, pero así como vivís también en lo espiritual. Esta es una versión mía, ¿no? Lea la tercera carta de Juan, el versículo 2. Amados, yo deseo en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice la palabra. Amén. O sea que Dios no quiere que nosotros pasemos por estas situaciones, sino todo lo contrario. Y como no puedo, la iglesia no me ayuda, dicen algunos, si en la iglesia no recibo nada, entonces ¿qué hago? Me voy a consultar a los brujos. Me voy a consultar a la tarotista, al mano chanta, a ver qué me dice. Me gusta una chica de la iglesia. Me voy a tirar las cartas, a ver qué me dice. Doña María, la de la vuelta. Y van allá, Doña María. Y Doña María. Hijo. Esta mujer es para vos. Pero tened cuidado, porque hay una amiga, ¿no? Rubia, y vos ya empezás a pensar en todas las amigas rubias que tenés, que te está jorobando, ¿viste? Que está haciéndote algo en contra para que vos no logres tu amor. Y ya toda la rubia que pasa por al lado tuyo lo echás frío, porque son todas enemigas, o morochas. ¿Y quién no tiene en la fila de sus amistades una morocha o una rubia? O una rubia raíces negras. La hermana acá está salvada. Qué difícil. Dificultades del habla. ¿Saben que hay hermanos en las iglesias que llevan años de creyentes, pero que de Cristo no pueden hablar? No pueden hablar. ¿Por qué no pueden hablar? Porque el diablo no los deja. Los tiene atrapados. Sufren aparte el error doctrinal. 1 Timoteo 4.1 dice de estas cosas, ¿no? Recibimos una advertencia de que en los últimos tiempos, en estos tiempos, los espíritus engañadores van a venir para enseñar doctrinas de hombres, no doctrinas de la palabra, doctrinas de demonios, doctrinas muy bien adornadas. Hoy en día los cultos o sectas religiosas y los charlatanes son los que más abundan. La razón por la cual estos engañadores desvían a las personas por el poder demoníaco que justamente les instruye. Yo no puedo creer como de pronto un cristiano que durante años se sentaba a mi lado en la iglesia, hoy sea testigo de Jehová o mormón. Salto de la verdad a la mentira. Salgo de la luz a la oscuridad. No lo entiendo. No comprendo.
En Dios vivimos en la luz. Y la luz que me da Dios es suficiente para no permitir que nada del mundo exterior venga sobre mí. Porque el Espíritu de Dios trae libertad, no opresión. Trae libertad. Y a veces también caemos en el legalismo religioso. Esto también tiene que ver con el espíritu demoníaco. Caer en el espíritu religioso. En Gálatas 3:1 dice que el creyente está en peligro de volver a estar bajo la ley. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Dice Pablo. La iglesia de Galacia había abandonado el ministerio de fe, según el versículo 5, que realizaba milagros. La iglesia de nuestros días está viviendo de esa manera, con un ministerio de reglas y regulaciones legales. Mientras estudiamos las Escrituras y miramos y observamos e investigamos, cómo Pablo catalogó este horror como hechicería. Mucha gente profundamente religiosa se halla bajo estos influjos. Por eso un día yo dije, yo no soy más evangélico. En una iglesia muy grande y todos los hermanos me quedaron mirando. ¿Está loco esto? ¿Cómo lo invitaron a predicar a mí? ¿Saben por qué soy más evangélico? Porque me convertí a Cristo, vivo en Cristo y hablo de Cristo. Amén. Aunque no me avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios, como dice Pablo, como dice Pablo de los Romanos. Pero para que el Evangelio guarde esa esencia, tengo que vivir la realidad del Evangelio. Adentro del Evangelio, no al costado. Y a veces vivir en el centro no es fácil. No es fácil. No crean que a mí me ha sido fácil guardarme en las líneas de la palabra de Dios durante casi 73 años y 52 años predicándola. No me ha sido fácil. No me ha sido fácil. Cuando yo estuve en la guerra, más de uno me ha preguntado, ¿y apóstol, usted mató en la guerra? Yo no fui a jugar a los Cowboys. Yo fui a una guerra. No fui a jugar a los soldaditos de plomo, ni jugué con los soldaditos de plástico. Tenía un uniforme, tenía un grado, mandaba gente y estaba en la Pero el religioso te va a decir, usted estuvo en la guerra, y usted no entra en el reino de los cielos. Usted era drogadicto, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Usted iba a consultar a los ocultistas, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Usted es ludópata, no va a entrar en el reino de los cielos. A usted le gusta la pornografía, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Claro, no vamos a entrar en el reino de los cielos si seguimos haciendo lo mismo. Pero cuando nos convertimos a Cristo, nuestras vidas tienen un cambio sustancial y total. Esa debiera ser la realidad de aquel que se convierte a Cristo. Por eso es que hay una gran diferencia en el vocablo de convencido a convertido. Hay muchos cristianos evangélicos que están convencidos de que la iglesia es buena. Son todos amorosos, te dan 2 besos. Hay lindas chicas, aunque algunas viejitas también. Mira Marta cómo se ríe. Tenemos algunas solteras que hoy no están.
Claro que la iglesia es rica. La iglesia es buena. Cuando yo era chico me recuerdo que muchos padres mandaban a los chicos a la iglesia porque era una especie de guardería durante 2 horas. O mandaban a los viejos a la iglesia para sacárselos de encima. La iglesia es otra cosa, no es una guardería ni un hogar de ancianos. La iglesia es para venir, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y producir el cambio y la transformación que todos nosotros necesitamos si realmente queremos entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Y si entramos al reino de Dios es porque la justicia de Dios ha sido clara a nuestras vidas. Por eso, hermanos, nosotros tendremos, o tenemos, o tendríamos que hacer cambios en nuestras vidas. Cambios radicales que produzcan transformaciones verdaderas y valederas, para que verdaderamente yo muestra de que en verdad soy un nuevo nacido en el Señor. No importa que haya 20 años pasados ya de mi vida en la iglesia, porque puedo tener 20 años en la iglesia y el hecho de que tenga 20 años en la iglesia evangélica no significa que esté convertido. Puede que esté convencido de que la iglesia de Cristo es buena, y claro que es buena, es mucho más buena de lo que todos nosotros creemos que es. Pero lo importante ahora es vivirlo del lado de adentro y no del lado de afuera. Y estar del lado de adentro es estar adentro de Jesucristo y permitir que Cristo adentro de nosotros labore espiritualmente en todas aquellas cosas que yo solo no puedo. Amén. No puedo, hay muchas cosas que solo no podemos, hermanos. No podemos. Por eso Pablo dice, no lo bueno que quiero hago, sino lo malo que no quiero. ¿Quién apartará de mí este cuerpo de pecado, tribulación, angustia, puñal, muerte? ¿Quién? Jesucristo. Él es el único. Él es el único que pudo liberar al endemoniado gadareno. Porque al endemoniado gadareno nadie lo podía sostener. Porque la legión que él tenía sobre él era mucha, de tal forma, de tal manera, que la palabra dice que atado con cadenas a los sepulcros, él hacía esto y arrancaba las cadenas. No había cadena que podía sostener. No había fuerza que pudiese detenerlo. Solo la palabra de Dios. La palabra. Y Jesús vino y le dijo la palabra y le ordenó a esa legión de demonios que saliera afuera. Amén. Amén. Y los demonios obedecieron. Amén. Los demonios obedecieron. Amados, muchas veces nosotros vivimos justamente aprisionados por lo que nosotros creemos que son pequeños demonios, pero no son. Los demonios siempre son gigantes. Por eso es necesario la intervención del hombre fuerte en nuestras vidas. Y el hombre fuerte no es el demonio del cual hablan muchos. El hombre fuerte, el único verdaderamente fuerte, es Jesucristo, que venció al demonio en la cruz del Calvario hace 2000 años y nos liberó para siempre y nos da por heredad el reino de los cielos. Amén. Amén. A vos te digo, amigo, que me estás mirando por televisión, que vos también podés empezar a vivir una vida diferente, a transformar tu vida, si querés realmente entrar al reino de los cielos como nosotros aquí. Todos nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Hacemos fuerza, porque justamente la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Para ser cristiano hay que ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente, le dijo el Señor a Josué. Y le volvió a repetir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le volvió a repetir, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Vivir en Cristo significa ser más que valientes. No alcanza la simplicidad de la valentía común, sino vale la simplicidad de la valentía en el Espíritu del Señor, con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Amén. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay fórmulas que puedan cambiar o transformar la vida si no lo hacemos con Cristo en nuestro corazón. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar al Padre en esta mañana, hermosa mañana de domingo, para que el Señor intervenga en nuestras vidas, para que el Señor opere en nuestras vidas, pero opere en general. No solo yo no le voy a pedir que levante la mano, ni que venga acá adelante, ni nada, porque yo necesitamos orar los unos por los otros todos. Amén. Orar los unos por los otros todos. Padre, en tu nombre maravilloso, en el de tu Hijo Jesucristo, y con la fuerza de tu Espíritu Santo, estamos en esta mañana, aquí ya, finalizando este servicio de este día de domingo. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, pero también te pedimos ahora de que tú intervengas en nuestros corazones. Que tu palabra no sea nada más que una palabra que hemos recibido y que al salir de este lugar olvidemos absolutamente todo, sino que esta palabra sea como el pan nuestro de cada día con el cual nos alimentamos y fortalecemos nuestros cuerpos. Necesitamos esa fortaleza, Señor, pero no la fortaleza física, sino la fortaleza de tu Espíritu para vencer a todas las luchas, vicisitudes, dolores, enfermedades, vicios que tenemos en nuestras vidas. Para empezar a vivir en una manera, en una dimensión distinta, en una dimensión diferente, en la cual verdaderamente demos muestra de que somos tus hijos. Y te damos gracias ahora y siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén.